Cambios fisiológicos del sistema renal. Mi equipo está conformado por Isabel Cristina Céspedes Sánchez, Paola Andrea Zapata Cadavid, Andrea Carolina Zapata Castrillón y mi nombre es Sebastián Restrepo Quintero. Fisiología renal en el embarazo. Lo más importante son el gasto cardíaco. Aumenta hasta un 50% en la semana 24, debido a un incremento de la precarga con mayor volumen sistólico, disminución de la poscarga por reducción de las resistencias periféricas y aumento de la frecuencia cardíaca materna. La presión arterial disminuye 10 milímetros de mercurio al final del primer trimestre, pero en el segundo y el tercero vuelve a los valores preembarazo. Los mecanismos implicados son el aumento de la producción de óxido nítrico, la relaxina, progesterona y la reducción de las resistencias vasculares sistémicas. Aumento del volumen sanguíneo. Otro de los cambios hemodinámicos en el embarazo es el aumento del volumen sanguíneo. Si miramos esta gráfica, el eje de las Y en el eje de las X, las edades gestacionales son las edades gestacionales en la semana, la primera, la línea superior que vamos a observar es el volumen total de sangre y este volumen se ve aumentado muy significativamente a expensas del volumen plasmático, que es la línea azul que se ve ahí a expensas en un aumento de la masa de los glóbulos rojos. Sin embargo, dado que el aumento del plasma es más significativo que el de los glóbulos rojos o de la masa eritrocitaria, se va a producir lo que se conoce como anemia fisiológica del embarazo. Todos estos cambios que se presentan tienen un objetivo de cumplir las necesidades de la unidad del feto placentaria. Más adelante, en el embarazo se va a considerar un estado de expansión del volumen y de vasodilatación. Usualmente, el volumen sanguíneo se va a aumentar un 47% y el volumen sanguíneo se va a aumentar aproximadamente un 36% con el aumento de la masa eritrocitaria del 20%. Como podemos ver, el aumento de las masas eritrocitarias y el aumento del volumen plasmático no es proporcional y por eso se va a presentar anemia fisiológica del embarazo. Cambios hemodinámicos renales, filtración glomerular y flujo plasmático renal. En la embarazada sana, la filtración glomerular aumenta entre un 40 a un 60%. Es un estado de hiperfiltración, cuyo mecanismo fisiológico es medida por una vasodilatación de las arterias aferentes sin compromiso del glomérulo. Va a ser un estado de filtración fisiológico. La, el flujo plasmático, la tasa de filtración glomerular va a ser el resultado de la diferencia entre el delta de la presión hidráulica menos la presión oncótica que se presenta en el glomérulo y esto se va a multiplicar por el coeficiente de ultrafiltración. Lo que sucede es que en el embarazo, es debido a toda la expansión del volumen plasmático, se va a disminuir sustancialmente la presión oncótica y esto se va a reducir uno de los valores negativos y va a aumentar de manera significativa el valor de la tasa de filtración glomerular. La traducción clínica de este aumento de la filtración glomerular es una disminución de las tasas plasmáticas de urea y creatinina. Los niveles plasmáticos de creatinina normales los encontramos en los valores de 0.4 a 0.8 miligramos sobre decilitros. Valores por encima de 1, es decir, una creatinina de 1 en una persona embarazada es un valor francamente patológico y hay que determinar la causa de la alteración. Se puede presentar tan temprano como en las 4 semanas en un 25% de las gestantes y en la novena semana hasta un 45% de las gestantes tienen un aumento en la tasa de filtración glomerular. En la gestante, como ya se comentó con anterioridad, no es aconsejable la utilización de fórmulas que usualmente se utilizan en pacientes no gestantes, ya que infraestiman la función renal. Por lo tanto, no se utiliza el uso durante el embarazo y es más útil usar la creatinina plasmática o una depuración de creatinina en 24 horas para establecer cómo se encuentra la función de ese riñón. La función tubular. Entonces acá la situación de hiperfiltración
condicionada a alteraciones de la función tubular, que esencialmente son el ácido úrico. La síntesis de uratos permiten y permanece constante durante el embarazo, pero su aclaramiento aumenta, causando una discreta hipouricemia de 2.5 a 4 miligramos sobre decilitros. En las primeras semanas, posiblemente por disminución de hasta un 25% de la reabsorción tubular en la fase final del embarazo y coincidente con el descenso del flujo plasmático renal, el ácido úrico vuelve a su tasa normal. Glucosa. Durante el embarazo, la reabsorción de la glucosa va a ser menos efectiva debido al precisamiento del aumento de la tasa de filtración glomerular. Lo que hace es que aumente la tasa de la glucosa filtrada y esto hace que la supere la capacidad que tiene el túbulo de reabsorber esa cantidad de glucosa que se está filtrando. Y esto nos incide en una glucosuria normoglucémica, que básicamente se comporta como una glucosuria fisiológica. Vuelve a la normalidad de la sexta a la octava semana posparto. Proteinuria. En el embarazo normal hay un momento en la excreción de las proteínas y de la albúmina. Principalmente esa excreción se va a aumentar a partir de la semana 20 de embarazo, pero al final del embarazo suele aumentarse un tiempo más. Se piensa que también puede ser secundario al aumento de la tasa de filtración glomerular y el contenido de esa proteinuria. Es principalmente de proteína TAM-HORFAS con una pequeña cantidad de albúmina que también se puede presentar y otras proteínas circulantes que también pueden estar presentes, y esto se considera también que va a tratarse como una proteinuria fisiológica cuando no supera los 300 miligramos en 24 horas. Otras formas de saber si es una proteinuria patológica es hacer la relación creatinuria y proteinuria. Y esta, si está por debajo de 0.3, decimos que se trata de una proteinuria fisiológica. Los cambios fisiológicos del embarazo suelen resolverse de la sexta a las 12 semanas. Sin embargo, la proteinuria es uno de los cambios que más se demoran teniendo una resolución que puede alcanzar hasta los 5 a 6 meses posparto. Bueno, el sodio. En cuanto a la excreción de sodio, la situación que tenemos de hiperfiltración nos va a llevar a modificaciones en la excreción de sodio durante el embarazo. Se suele acumular 900.000 equivalentes de sodio y este balance positivo que vamos a tener se va a realizar a expensas de una serie de acumulaciones diarias de sodio de 3 a 4.000 equivalentes al día aproximadamente. Vamos a tener una serie de factores que nos van a aumentar y nos van a disminuir la excreción de sodio. Entre los factores que más va a aumentar la excreción, vamos a tener el aumento de la tasa de filtración glomerular, que aumenta con la carga de filtración, y la progesterona, que tiene unas funciones natriuréticas, y entre los factores que la van a disminuir es la aldosterona y la desoxicorticosterona. Sucede que a pesar que tenemos un balance positivo de sodio, es decir, tenemos un valor de factor de sodio que vamos a presentar una hiponatremia fisiológica con 4 a 5.000 equivalentes por litro, por debajo del valor habitual. Y eso se debe principalmente a que, a pesar de que tenemos los niveles positivos de sodio, los niveles de retención de agua son muchísimo mayores y entonces se va a presentar una especie de dilución. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, la renina, está aumentada hasta 8 veces y la angiotensinógeno hasta 3 o 4 veces. Por lo que es posible que la actividad de renina plasmática esté aumentada hasta 15 veces debido a su mayor producción por el ovario y la decidua materna, como también sucede con la prorenina, y curiosamente la enzima convertidora de la angiotensina está disminuida. Todos estos cambios se producen en un ambiente con amplia expansión del volumen extracelular y con mayor carga de filtración de sodio en el túbulo distal.
Por lo tanto, no se suprime el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 incrementa la síntesis de progesterona y prostaglandinas, y esta a su vez aumenta el flujo plasmático renal, por lo que curiosamente la angiotensina 2 a nivel de circulación renal y placentaria no tendrá acción vasoconstrictora. A pesar de todos estos cambios que presenta la presión arterial, no se va a aumentar. Eso es llamativo, pues uno esperaría que al activarse el sistema de renina-angiotensina, esto no se va a ver alterado, debido a que se cree que hay una especie de resistencia a la angiotensina 2 por medio del músculo liso de las arterias. Entonces, no responde de la forma que debería responder a la angiotensina 2 y no va a haber una vasoconstricción adecuada, y por parte también hay una disminución de los receptores de angiotensina 1. Esto va a hacer que no haya una respuesta adecuada ante este estímulo. Y a pesar de que haya abundante estímulo, no se va a aumentar la presión arterial. Muchas gracias.